Todos hemos visto películas y series que nos pintan a los vikingos como los guerreros más temidos y respetados de su época. Con sus cascos con cuernos, que, por cierto, es un mito, sus espadas afiladas y su sed de aventura, los guerreros vikingos parecían vivir una vida llena de acción y gloria. Pero, ¿qué tan real es esta imagen? ¿De verdad era tan épico ser un guerrero vikingo? Pues, lamento decirte que la realidad era mucho más dura y complicada. En el video de hoy, te presento 11 razones que demuestran que ser un guerrero vikingo no era tan glorioso como crees. Vamos a descubrirlas. 1. Condiciones extremas de viaje. La vida en el mar para un guerrero vikingo era una experiencia verdaderamente aterradora. Imagina estar atrapado en un barco largo, con apenas espacio para moverte, durante semanas interminables. No había lugar para escapar de las tormentas violentas, el frío cortante del norte y olas gigantescas que podían volcar el barco en cualquier momento. A pesar de la ingeniería avanzada de sus barcos, los vikingos no contaban con la protección adecuada contra los elementos. Pasaban días enteros empapados, temblando de frío, sin apenas descansar ni alimentarse, todo mientras mantenían la vista en el horizonte, esperando avistar tierra o, peor aún, un enemigo en el camino. Un ejemplo de la dureza de estos viajes es la famosa expedición de Leif Erikson a Vinland, lo que hoy conocemos como América del Norte. Aunque la expedición tuvo éxito al llegar a nuevas tierras, muchos hombres murieron en el camino debido a las inclemencias del tiempo y las largas semanas de navegación en condiciones extremas. 2. Alimentación escasa y pobre. Cuando imaginamos a los vikingos, solemos pensar en grandes banquetes y festines repletos de carne y cerveza. Sin embargo, la realidad para un guerrero vikingo en campaña era mucho más sombría. Durante las largas travesías, su dieta se reducía a alimentos que pudieran conservarse durante semanas, como pescado seco, carne salada y algún que otro grano. No había frutas ni verduras frescas, lo que provocaba deficiencias nutricionales graves, como el escorbuto, una enfermedad que debilitaba a muchos guerreros. Además, si las provisiones se agotaban debido a un viaje más largo de lo esperado o una tormenta que destruyera sus alimentos, el hambre podía convertirse en un enemigo mortal. Un caso que ejemplifica esto es la campaña vikinga en Inglaterra durante el invierno de 865, donde muchos guerreros murieron no por la batalla, sino por la desnutrición y las enfermedades provocadas por la falta de alimentos. 3. Falta de higiene y enfermedades. La vida en campaña significaba renunciar a casi todas las comodidades, incluida la higiene. Los guerreros vikingos no tenían acceso a agua potable regular, ni mucho menos a condiciones sanitarias básicas. La suciedad y la falta de higiene hacían que las infecciones fueran comunes. Cualquier herida, por pequeña que fuera, podía volverse fatal sin los antibióticos y conocimientos médicos de hoy en día. Además, los guerreros eran propensos a infestaciones de piojos, sarna y otras enfermedades de la piel. Las enfermedades infecciosas se propagaban rápidamente en los campamentos, debilitando a los guerreros incluso antes de que pudieran entrar en batalla. Un ejemplo de esta realidad es la batalla de Clontarf en 1014, donde se dice que más guerreros vikingos murieron a causa de infecciones y enfermedades en el campamento que en la batalla misma. 4. Peligros constantes de batalla. Las batallas vikingas eran todo menos gloriosas. No eran las coreografías bien ejecutadas que vemos en las películas, sino un caos brutal donde la supervivencia dependía tanto de la suerte como de la habilidad. Los guerreros vikingos se enfrentaban a enemigos igualmente feroces, y las armas rudimentarias que utilizaban no ofrecían la misma protección que las armaduras modernas. Los cascos y escudos podían fallar fácilmente, y una sola herida podría significar una muerte lenta y dolorosa. La batalla de Maldon en 991 es un claro ejemplo de esto. Los vikingos, aunque victoriosos, sufrieron bajas devastadoras, y muchos guerreros murieron o quedaron gravemente heridos en la brutal refriega. 5. No siempre ganaban. A pesar de la imagen de los vikingos como conquistadores invencibles, la realidad es que no siempre salían victoriosos. Muchas veces, sus incursiones terminaban en fracaso. Las defensas bien organizadas y la resistencia local a menudo superaban a los guerreros vikingos. Cuando eran capturados, las consecuencias eran aterradoras. Las ejecuciones eran brutalmente dolorosas, y no había esperanza de piedad. Un ejemplo notable es la expedición vikinga a Sicilia en 860, donde los vikingos fueron derrotados por los defensores bizantinos y muchos de ellos fueron capturados y ejecutados de manera espantosa. Ser un guerrero vikingo no garantizaba ni la victoria ni la supervivencia. 6. Separación de la familia.
La vida de un guerrero vikingo no solo era peligrosa físicamente, sino también emocionalmente. Cada vez que partían en una expedición, dejaban atrás a sus seres queridos, sin saber si volverían. Las largas ausencias, a menudo durante años, generaban un estrés enorme tanto para los guerreros como para sus familias. La incertidumbre de no saber si regresarían vivos o si sus hogares estarían intactos a su regreso, añadía una carga emocional considerable. Un ejemplo de esta realidad es la historia de los guerreros vikingos que participaron en la gran ejecución del ejército pagano en 865. Muchos de estos hombres nunca volvieron a ver a sus familias, y aquellos que lo hicieron regresaron a hogares que habían cambiado para siempre. 7. Honor por sobre la vida. En la cultura vikinga, la muerte en batalla era vista como el máximo honor, lo que significaba que los guerreros eran educados para sacrificar sus vidas por la gloria y el honor. Este código de conducta les llevaba a buscar el combate de manera casi suicida, poniendo en peligro sus vidas en cada batalla con la esperanza de asegurar un lugar en el Valhalla. Sin embargo, esta búsqueda de honor a menudo les empujaba a tomar decisiones que, en retrospectiva, no parecían tan gloriosas. Un claro ejemplo es la batalla de Stamford Bridge en 1066, donde los vikingos, liderados por el rey Harald Hardrada, fueron derrotados decisivamente por el ejército anglosajón. A pesar de su valentía, Harald y la mayoría de sus hombres murieron en la batalla, poniendo fin a la era vikinga en Inglaterra. 8. El peso del liderazgo. Ser un líder vikingo era tanto un honor como una maldición. Los líderes no solo tenían que guiar a sus hombres en batalla, sino también garantizar su supervivencia durante las largas campañas. Cualquier error podía resultar en la muerte de sus hombres y en su propia caída en desgracia. Además, los líderes eran responsables de mantener la moral alta, de asegurar que hubiera suficiente comida y de tomar decisiones estratégicas que podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Un ejemplo claro es la historia de Ragnar Lodbrok, un legendario líder vikingo que, a pesar de sus muchas victorias, finalmente cayó en desgracia y fue capturado por el rey Aella de Northumbria, quien lo ejecutó de manera brutal. 9. Cicatrices físicas y emocionales. Las batallas dejaban cicatrices profundas en los guerreros vikingos, no solo en sus cuerpos, sino también en sus mentes. Muchos guerreros que sobrevivían a las incursiones llevaban consigo el trauma de haber visto morir a sus compañeros o de haber cometido actos de violencia extrema. Este trauma, aunque no lo llamaran así, era una realidad para muchos vikingos que volvían a casa. Estas cicatrices invisibles, junto con las heridas físicas, eran una carga que llevaban de por vida. Un ejemplo de esto es el relato de Egil Skallagrímson, un famoso guerrero y poeta vikingo que, a pesar de sus muchas victorias, vivió una vida llena de conflictos internos y violencia, marcada por la muerte de sus seres queridos y las traiciones de aquellos en quienes confiaba. 10. No todos eran héroes. La imagen popular de los vikingos como grandes guerreros es solo una parte de la historia. Muchos vikingos eran simples campesinos que se unían a las expediciones para sobrevivir o para escapar de la pobreza. Estos hombres no tenían la misma habilidad ni el mismo entrenamiento que los guerreros más experimentados, lo que los hacía más vulnerables en combate. Además, la mayoría no alcanzaba la gloria, muchos morían sin ser recordados, sin ningún canto épico que narrara sus hazañas. Un ejemplo de esta realidad es la historia de los campesinos que participaron en las incursiones vikingas en Irlanda durante el siglo IX. Muchos de estos hombres murieron en el anonimato, sin que sus nombres fueran recordados en las sagas. 11. Muerte temprana. La esperanza de vida de un guerrero vikingo era corta. Entre las constantes batallas, las duras condiciones de vida y la falta de atención médica, pocos llegaban a la vejez. La mayoría moría jóvenes, dejando atrás familias y sueños no realizados. Aunque la imagen del guerrero vikingo envejecido y sabio es atractiva, la realidad es que pocos tenían la oportunidad de llegar a esa etapa de la vida. Un claro ejemplo de esto es la historia de Ivar el Desuesado, uno de los líderes más temidos del gran ejército pagano. A pesar de su fama y poder, Ivar murió joven, posiblemente debido a una enfermedad degenerativa, poniendo fin a una vida que, aunque gloriosa en combate, fue corta y llena de sufrimiento.